Bueno, acá tenemos unos problemas de tipo del Bachillerato Internacional de Progresiones y Series Aritméticas. Puntuación máxima 6 puntos. Dice la siguiente pregunta. Una progresión aritmética, el primer término es 2 y el segundo término es 5. Me pide hallar la diferencia, también me pide hallar el octavo término y me pide hallar la suma de los 8 primeros términos de una progresión. Cada uno de ellos vale 2 puntos. Acá ya lo tengo anotado para poder explicarles. Como datos tenemos el primer término que va a ser 2, el segundo término vale 5. Me pide hallar la diferencia. Como tengo dos términos consecutivos acá, recuerden, en una progresión aritmética la diferencia es la resta entre los dos términos consecutivos. En este caso sería término 2 menos término 1, acá la diferencia. De donde, reemplazando valores, sería 5 menos 2, la diferencia sería 3. Esa sería la respuesta para la primera pregunta. La segunda pregunta me pide hallar el octavo término. Nosotros sabemos ya la ecuación del término general de una progresión aritmética, que es igual al primer término más número de términos menos 1 por la diferencia. Reemplazamos acá, me está pidiendo el octavo término, en todo caso n va a tomar 8. Entonces sería el octavo término va a ser el primer término más el número de términos va a ser 8 menos 1 por la diferencia. Reemplazando valores, valor primer término vale 2, la resta acá sería 7 y la diferencia, como ya conocemos, que vale 3, y el término 8 prácticamente sería 2 más 7 por 3, que sería 21 más 2 sería 23. El octavo término sería 23. Nos pide también determinar la suma de estos 8 términos. Suma de estos 8 términos. Recordemos que la suma para una serie, o la suma de los n primeros números, va a ser igual al primer término más el último término sobre 2 por n. Entonces la suma de los 8 términos, si nosotros lo escribimos, sería de esta forma: primer término más el segundo término más el tercer término y así hasta el octavo término. Esa suma me pide. Pero como no conocemos los demás valores, pero como ya tenemos esta expresión que a nosotros nos ayuda a determinar esa suma, que solamente necesitamos para sumar esos 8 términos los extremos, el primer término y el último término, sobre 2 por el número de términos. Como ya lo conocemos, lo único que vamos a hacer es reemplazar. Acá sería el primer término vale 2, el término enésimo va a ser 8 porque me pide la suma de los 8 primeros términos, sobre 2 multiplicado por 8, que es el número de términos. Toda esa suma me estaría dando 100. Acá tenemos otro ejercicio también para poder reforzar. Me pide en una progresión aritmética la suma de los 40 términos, dice que vale 1900. Y el término 40 vale 106. Me pide hallar el valor del primer término y de la diferencia. Por dato me está dando que la suma de los 40 términos vale 1900. Lo estoy reemplazando acá, si usted se da cuenta. La suma de los 40 términos dice que vale 900. Ponemos ahí el primer término más el segundo término más el tercer término y así hasta el término 40 vale 1900. Para sumar una serie de los 40 términos, lo único que utilizamos es esta ecuación, que es igual al primer término más el último término sobre 2 por el número de términos. Reemplazando acá sería el primer término más el término 40, porque me pide la suma de los 40 términos, sobre 2 por el número de términos, que sería 40 igual a 1900. Reemplazando nada más. El término 40 vale 106. Estoy reemplazando porque ya me da por dato. El término 40 vale 106. Estoy reemplazando acá. Primer término no conozco, pero acá operando, prácticamente acá sería mitad, me estaría dando 1, ¿no? Y acá me estaría dando la mitad, que sería 20. 20 pasaría a dividir a 1900. 1900 entre 20 me estaría dando 95. Despejando, el primer término sería 95 menos 106. 95 menos 106 me estaría dando el valor de menos 11. Y este sería el valor que me está pidiendo hallar. Me está pidiendo hallar el primer término sería menos 11. También me pide hallar la diferencia. Para hallar la diferencia, nosotros recordamos el enésimo término de una expresión es a lo siguiente: primer término más
número de términos menos 1 por la diferencia. Reemplazando con esa ecuación también, el término 40 va a ser igual al primer término más el número de términos menos 1 por la diferencia. Pues quiero hallar la diferencia. El término 40 ya conozco que vale 106, primer término hemos hallado que vale menos 11 más, acá la diferencia vale 39 por t. Pasaría a sumar 106 más 11 sería 117. 117 pasaría a dividir 39. 117 entre 39, la diferencia que sería 3. Este ejercicio tiene 8 puntos. Me dice lo siguiente: la suma de los términos de una progresión siguen el patrón. Suma 1 es igual a 1 más k. Suma 2, 5 más 3k. Suma 3, 12 más 7k, suma 4, 22 más 15k, donde k pertenece a los enteros. A. Sabiendo que el primer término es igual a 1 más k, hallar el segundo término, el tercer término y el cuarto término. B. Me dice hallar una expresión general para u sub n, o sea, un término general en n. Por dato, ¿qué es lo que tenemos? Por dato, si usted se da cuenta, me está dando la suma 1 y la suma 2. Voy a empezar de la suma 2. En la suma 2 me dice que suma 2 vale 5 más 3k. Pero si nosotros razonamos un poco, la suma 2 me está diciendo la suma de dos términos, que sería el primer término más el segundo término. Reemplazando en este caso sería la suma 2 que vale 5 más 3k. El primer término ya nos da también por dato que vale 1 más k. Lo estoy reemplazando acá. Más el segundo término. Despejamos el segundo término, pasaría a restar 5 menos 1 sería 4, 3k menos k sería 2k. Y ya tendría, si usted se da cuenta, el segundo término. La misma lógica empleamos para la suma 3. La suma 3, si usted se da cuenta, me está dando por dato también que vale 12 más 7k. Recordamos que la suma 3 se refiere a la suma de tres términos, sería el primer término más el segundo término más el tercer término. Reemplazando los valores me estaría quedando 12 más 7k, que es el valor obviamente de la suma 3, que va a ser el primer término, que es 1 más k. Segundo término hemos hallado 4 más 2k, 4 más 2k más el tercer término. Despejando igual, acá agrupando términos semejantes sería 12 menos 1 menos 4, 12 menos 5 sería 7. Acá 7k sería menos k menos 2k. 7k menos 3k me estaría dando prácticamente 7 más 4 veces k. Y este sería el tercer término, agrupando términos semejantes. Y la misma lógica hacemos para la suma 4. En la suma 4 me está dando, si usted se da cuenta acá, suma 4 vale 22 más 15. Suma 4 me está indicando la suma de los 4 primeros términos, que va a ser igual a 22 más 15 veces k, pero ya sabemos que el primer término vale 1 más k, segundo término es 4 más 2k, tercer término 7 más 4 veces k, más el cuarto término. Igual agrupamos términos semejantes y ese sería el cuarto término. Me está pidiendo hallar el segundo, el tercero y el cuarto término. Me pide hallar también el término enésimo o el término n, una fórmula general. Para hallar el valor del término n formamos la progresión. La progresión estaría de la siguiente forma: primer término, segundo, tercero, cuarto y así hasta el término enésimo. Como ya conocemos sus valores, el primer término vale 1 más k, segundo término 4 más 2k, tercer término 7 más 4k, cuarto término 10 más 8k y el término enésimo no conozco, que lo voy a llamar como u sub n' más u sub n2'. ¿Por qué lo estoy poniendo acá? Algo que usted se va a dar cuenta es lo siguiente. Observa, si nosotros restamos estos dos términos vamos a hallar una diferencia, pero no va a ser una diferencia constante, por lo cual lo voy a tomar en forma separada, los números con números y los que tienen la variable k con los que tienen esa variable. Si nosotros restamos la diferencia entre 4 y 1, la diferencia sería 3, y 4 con 7 la diferencia también sería 3, y 7 con 10 también la diferencia seguiría siendo 3. Quiere decir que es una progresión aritmética de diferencia 3. Si nosotros hallamos la diferencia de estos dos números, 2k menos k sería k y 2k menos 4k sería 2k. No serían iguales, por lo cual no es una progresión aritmética, es una progresión geométrica. Bueno, este tema lo vamos a tocar más adelante, pero como incumbe el ejercicio vamos a tener que desarrollarlo para que no quede también vacío esta parte. Para una progresión geométrica
la razón se halla dividiendo los dos términos consecutivos. Sería 2k entre k. 2k entre k, división sería 2. Y la misma lógica, para hallar a esta lo llamamos razón, en una progresión geométrica lo llamamos razón. La razón va a ser igual 2. Igual acá sería 4k entre 2k, y la razón sería 2. Y la misma lógica sería 8k entre 4k, sería la razón 2. Entonces, en este arreglo de estos números tenemos dos progresiones. En la primera parte, en los números, tenemos una progresión aritmética y en la segunda tenemos una progresión geométrica. Entonces lo vamos a desarrollar por partes. Vamos primero a hallar el enésimo término de esa progresión aritmética. El enésimo término de esa progresión aritmética sería u sub n'. Lo vamos a hallar acá. Recordemos que el enésimo término de una progresión aritmética es el primer término más el número de términos menos 1 por la diferencia. El primer término sabemos que vale 1. Obviamente estoy hablando de esta expresión de acá. Primer término para los números, nada. Segundo término sería 4. Tercer término sería 7. Cuarto término sería 10. Y el enésimo término sería el valor que la tiene acá, u sub n'. Entonces vamos a reemplazar n, no conozco porque me está pidiendo el enésimo término, por la diferencia que vale 3. La diferencia, recuerda, que vale 3. Está reemplazando acá sería 3. Desarrollando esto, lo único que estaría ya encontrando prácticamente el enésimo término para esa progresión aritmética, que sería 3n menos 2. La misma lógica vamos a hacer para encontrar el enésimo término de esta progresión geométrica. En esa progresión geométrica, cambiamos de color plumón, lo que desarrolla con verde, tenemos la razón que vale 2. Y también les recuerdo que el enésimo término de una progresión geométrica va a ser igual al primer término por la razón al número de términos menos 1, elevado al exponente número de términos menos 1. O sea, lo que quiero es hallar es este valor. Obviamente que ahora vamos a trabajar con los valores. Primer término que sería k para la progresión geométrica. Segundo término sería 2k. Tercer término sería 4 veces k. Cuarto término sería 8 veces k. Y el enésimo término sería u sub n 2', ¿no? Este sería. Reemplazando el primer término vale k. La razón vale 2, elevado al número de términos tampoco conozco, menos 1. Y esta sería la expresión prácticamente del enésimo término de esa progresión geométrica. Bueno, finalmente lo único que me está pidiendo es encontrar una expresión de la suma del enésimo término de esa progresión que hemos encontrado en la parte superior. Reemplazando sería el enésimo término va a ser igual al enésimo término de la progresión geométrica más la suma del enésimo término de la progresión aritmética. La suma de estos dos. La progresión aritmética vale 3n menos 2 más la progresión geométrica 2 elevado a la n menos 1 por k. El enésimo término de toda esa expresión. Eso es lo que me pide determinar en ese ejercicio. Es una pregunta del 2018 de la convocatoria mayo de noviembre. Te dice, una progresión aritmética es tal que el primer término es igual al logaritmo de p en base c y el segundo término es al logaritmo de p por q en base c, donde c, o sea la base de este logaritmo, es mayor que 1 y p y q es mayor que 0. Pregunta A, me dice, muestre o demuestre que la diferencia es igual al logaritmo de q en base c. Y la pregunta B me dice, sea que p es igual a c al cuadrado y q igual a c al cubo. Hallar el valor de la sumatoria de los 20 primeros términos de serie aritmética. Por esta progresión me pide hallar la sumatoria de todo. Muy bien, vamos a desarrollar la parte un poquito para que ustedes puedan recordar. Esto lo he desarrollado también como 2 veces ya en los anteriores videos. Es una propiedad de logaritmos
Y también las propiedades de los logaritmos, ojo, ojito, está en tu cuadernillo de datos. Si te olvidas, usted acudes a tu cuadernillo de datos y puedes recordar cuál es la propiedad, ¿ya? De un producto en una misma base es igual a la suma de los logaritmos. Prácticamente sería el logaritmo de m por n en base a, va a ser el logaritmo de m en base a más logaritmo de n en base a. Esa es una propiedad. Aplicando esa propiedad en el segundo, la parte segunda, u sub 2, y sería prácticamente aplicando u sub 2 va a ser al logaritmo de p en base c más logaritmo de q en base c, reemplazando, ¿no? Acá tenemos. De donde nosotros por dato también tenemos ¿qué cosa? Tenemos por el logaritmo de p en base c vale u sub 1, o sea prácticamente el primer término. Reemplazando lo que tendríamos acá, en vez de todo esto, que vamos a colocar primer término, porque eso me dice por dato. Primer término, es decir, más ¿qué cosa? Logaritmo de q en base c. Pasaría a restar, que sería el segundo término menos el primer término, que va a ser al logaritmo ¿qué cosa? De q en base c. Si te das cuenta, esta es la diferencia de dos términos consecutivos, que sería segundo término menos el primer término, ese sería la diferencia. Y prácticamente de esta forma estaríamos probando que la diferencia en esta provisión aritmética es logaritmo de q en base c. Ese sería lo que me pide hallar en la parte A. No sé si hay dudas. Si hay dudas, por favor, consulte, ¿ya? No quédese calladito. A ver, continuamos. En la parte B me está pidiendo sea, dice, p igual a c al cuadrado y q igual a c al cubo. Hallar la sumatoria. Antes de nosotros hallar la sumatoria, lo que tenemos que es utilizar estos dos valores para encontrar el primer. Me da por dato, observa, por dato, no es que me estoy inventando, por dato el primer término vale el logaritmo de p en base c, lo estoy colocando acá. Y el segundo término me dice que es logaritmo de p por q en base c. Lo voy a colocar en la parte de abajo. Entonces nosotros desarrollando, en vez de p voy a colocar ¿qué cosa? Voy a colocar prácticamente c al cuadrado, su propio valor en vez de p. Prácticamente quedaría el logaritmo en esta forma. Pero hay una propiedad, bueno, no lo había anotado, lo voy a anotar acá. Es propiedad, vamos a utilizar acá. Prácticamente el 2 baja atrás y me quedaría el logaritmo de c. Pero hay otra propiedad que lo he anotado ya también acá. Si usted se da cuenta, logaritmo de un número de la misma base, ¿cuánto vale? 1. Entonces utilizando prácticamente eso, todo esto sería ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser? 1. Y 1 por 2 me sale 2. Ya tenemos prácticamente el primer término que vale 2. Muy bien. Vamos a la segunda parte. Segundo dato que nos está dando. El segundo término es el logaritmo de p por q en base c. Por propiedad, como en la parte de arriba lo distribuimos, sería el logaritmo de p en base c más logaritmo de q en base c. Por propiedad de la parte de arriba, hemos hecho. La misma lógica. En vez de p voy a colocar ¿qué cosa? C al cuadrado. Y en vez de q voy a colocar c al cubo. Utilizando esta misma propiedad, prácticamente sería 2 bajaría atrás, que sería logaritmo de c, c. Más, también acá 3 bajaría la parte de atrás, que sería el logaritmo de c, de c. Como ya sabemos que todo esto vale 1 por propiedad. También esto va a ser 1. Prácticamente me quedan 2 por 1, ¿no? 2 por 1 más 3 por 1. Sería 3 más 2. La suma sería prácticamente 5. Y también ya conocemos el segundo término. Conociendo el segundo término y el primer término, vamos a hallar la suma. Me pide hallar la suma de los 20 primeros términos de esta expresión, de n que empieza en 1. Prácticamente acá no hay otra regla de correspondencia. Me está diciendo asignar de 1 en 1 nada más. Sería la suma de los n primeros, en este caso hasta 20 me dice. Sería primero, segundo, más el tercero, más el cuarto, más el quinto y así hasta el término 20, o sea, hay 20 términos. Pero nosotros recordamos y sabemos ya qué cosa. Sabemos que el primer término por lo que hemos hallado vale 2. El segundo término vale 5.
Como ya conocemos, voy a cambiar color de plumón, acá rojito, para apasionarnos un poquito. Primer término ya tenemos que vale 2, segundo término vale 5. Como ya conocemos esos términos, puedo hallar yo la diferencia. ¿La diferencia cuánto va a ser? 5 menos 2, efectivamente sería esto la diferencia. Más que suficiente para nosotros hallar la suma, porque me pide la suma de todo esto. Entonces, recordamos, antes de hallar la suma, también necesito conocer para hallar la suma, porque recuerda que la suma, acá abajo, ¿no? Recuerda que la suma es igual a el primer término más el último término sobre 2 por n, ¿no? No voy a hacer con esta fórmula, lo puedes hacer con el otro de frente, también te va a salir. Ya conozco el primer término que vale 2, el último término me falta, término 20 yo no sé cuánto vale, y el número de términos me dice que vale 20, acá, eso ya conozco ya. Entonces lo único que voy a hallar es acá, ¿qué cosa? Voy a determinar primero, ¿qué cosa? El término en este, para lo cual utilizamos esta fórmula, ya sabemos ya, es conocido. Último término es primer término más n menos 1 por d. Último término no sé, primer término vale 2, ahí está, más el número de términos vale 20, ya sabemos por dato, 20 menos 1, por la razón que vale 3, razón o diferencia. Término 20 me está saliendo ¿cuánto? ¿De dónde? El término 20 me está saliendo 59. Conociendo eso ya podemos hallar esa suma, porque me pide hallar la sumatoria de todo. La suma sería primer término 2, último término 59, sobre 2, por número de términos 20. Todo esto me sale 305. En una progresión aritmética, el primer término es logaritmo natural de a y la diferencia es del logaritmo natural 3. El término 13 del término de la progresión es 8 por logaritmo natural de 9. Hallar el valor de a es la pregunta que me está dando. Bueno, acá le estoy tomando los datos, primer término, la diferencia y conforme me está dando el detalle. Conocemos por teoría que el último término va a ser igual al primer término más el número de términos menos 1 por la diferencia. Lo único que me queda es reemplazar. Reemplazamos el último término, primer término, el número de términos me dice que vale 13 menos 1 y la diferencia que vale logaritmo natural de 3. Lo único que nos queda es aplicar propiedades. Recuerda que 9 puedo expresar como 3 al cuadrado. Estoy expresando acá y el resto lo copio tal como está. 13 menos 1 sería 2. Por propiedad, si alguien se recuerda la anterior clase, por propiedad de logaritmo, logaritmo natural, una potencia de a, por ejemplo, a la b, esto es igual a b por logaritmo natural de. Esa es una de las propiedades de los logaritmos que hemos utilizado la vez pasada. Y utilizamos la misma ecuación, sería 2, pasaría a multiplicar, acá sería 16 por logaritmo natural de 3, menos, agrupando términos semejantes ya, pasaría esto a restar, menos 12 logaritmo natural de 3, que es igual a logaritmo natural de a. Restando sería 4 logaritmo natural de 3, que es igual a logaritmo natural de a. Y luego, aplicando la misma propiedad, esta, volviendo a la parte original, que sería logaritmo natural de 3 a la cuarta, sería igual a logaritmo natural de a. Obviamente que los logaritmos se van a cancelar ahí. También podemos aplicar alguna propiedad, por lo cual me sale 3 a la cuarta va a ser igual a, que es igual a 64. Ese sería el valor de a. Eso es lo que me pediría hallar. Similar a estos ejercicios, usted puede encontrar también en esta parte de acá. Nosotros tenemos una serie de ejercicios, practica solo, dice. Ese es el primer ejercicio que tenemos acá. También tengo otro ejercicio, o tenemos otro ejercicio que le estamos planteando acá. Usted lo va a desarrollar a manera de práctica y este sería el tercer y último ejercicio también que usted lo puede desarrollar. Así de sencillo sería haciendo un breve repaso acerca de series y progresiones aritméticas.